figura de Elvis José Urbina Pérez, a quien invito a pasar adelante. ¡Hasta siempre, comandante Chávez! El embajador Elvis es magíster en Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre, ubicado en Caracas, Venezuela. También es politólogo egresado de la Universidad de los Andes en la provincia de Mérida, Venezuela. Es embajador de Venezuela ante la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR desde septiembre del año 2016 hasta la fecha. Es coordinador nacional de la República Bolivariana de Venezuela ante UNASUR desde el año 2011 hasta la fecha. Asesor del alto representante del presidente de la República ante la Comisión Estratégica de Reflexión sobre el proceso de integración suramericano desde enero del año 2006 hasta enero de 2007 en el despacho del ministro de Estado para la Integración y el Comercio Exterior. Especialista, jefe de Seguridad y Defensa de la Secretaría General del Consejo de Defensa de la Nación Secodena en septiembre de 1994 hasta la fecha. También miembro del directivo de Cadivi, designado por el presidente de la República entre enero y noviembre de 2005 de la Comisión de Administración de Divisas Cadivi. Es director o fue director general de la Oficina de Análisis Estratégico y enlaza del Ministerio de Agricultura y Tierras con Cadivi del Ministerio de Agricultura y Tierras en julio de 2002 hasta octubre de 2003. En cursos realizados destacamos Geopolítica y Frontera en el año 1999 en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional y Gerencia de Políticas Agroalimentarias en el año 2000. Ha recibido varios reconocimientos, entre ellos destacamos la medalla Almirante Luis Brión en el año 2000, botón Honor al Mérito de la Secodena en el año 2004 y placa de reconocimiento de la Comisión de Administración de Divisas en el año 2005. Recibimos con un fuerte aplauso al embajador Elvis Urbina. Bien, buenas tardes nuevamente. Qué grato ambiente alrededor de esta actividad. Hay muchas coincidencias con elementos objetivos, documentales, que hubo actitudes, gestos, posiciones. ¿Quién va a negar, por ejemplo, las palabras del Libertador con el terremoto en 1812? Y hizo aquel atrevimiento de desafiar a la naturaleza. Bueno, fue verdad en el contexto que ocurrió aquella situación terrible por demás. Entonces un poco quiero decir que en conclusión nosotros renovamos y hoy que conmemoramos 188 años de la desaparición física del Libertador y lo que los venezolanos llamamos ahora de su siembra, porque lo cual quiere decir que renovamos año a año su legado. Ese legado que ya tiene suficientes elementos históricos, con suficientes investigaciones, a lo mejor aún no terminadas todas, pero suficientes investigaciones que revelan y hacen definitivamente e históricamente innegable el legado de la obra y de la genialidad del Libertador Simón Bolívar en muchos aspectos de los cuales hoy en día nadie niega en reconocerlo. Yo escuchaba la pregunta de la compañera sobre el tema de Marx. Yo no sé si el profesor tendrá a lo mejor en los estudios y la investigación que ha hecho una precisión más sobre el punto, pero en mi opinión, sin conocer, tal como el almirante lo dijo, las razones de por qué alguien escribiera algo como eso, yo no creo que Chávez se haya declarado marxista siendo bolivariano, honestamente. Y en segundo lugar, si uno le diera una duda razonable a una afirmación tan temeraria como esa, uno tendría que decir que lamentablemente había algún nivel de desinformación para la época, ¿no? Porque también en la historia hay elementos que indican que, por ejemplo, Bolívar, que siguió mucho la vida militar de Napoleón, en 1804, cuando presenció la coronación de Napoleón, Bolívar tampoco se sintió muy bien. Y hay autores que dicen que llegó a decepcionarse de Napoleón. No sé si hay un episodio en esa coronación que Napoleón, entiendo que le quita al Papa la corona y se la pone él mismo. Hay relatos sobre que Bolívar, eso fue un acto que Napoleón, a quien siempre admiró, llegó a decepcionarle ese acto. Por aquello de que Bolívar en su formación no creyó nunca en los imperios y el concepto de reyes.
Digo todo esto porque nosotros creo que estamos en una tarea, y creo que es la que esta mañana en mi primera intervención decía, que como una línea de trabajo queremos retomar en la embajada de ir compartiendo y debatiendo sobre ese legado del Libertador vinculado con nuestras realidades históricas. Yo creo que todas las intervenciones de hoy, incluyendo la muy apasionada y excelente que hizo la compañera sobre Manuela, van orientadas hacia eso. Vamos a cambiar este. Entonces, me correspondió a mí. Pedro arbitrariamente me dijo: tú tienes que hablar de la unidad, del concepto de unidad y de integración en el Libertador, por razones obvias. Y creo que ha sido una buena antesala. Creo que no nos pusimos de acuerdo nunca, no conversamos el almirante y yo sobre cómo iba a plantear su presentación, su ponencia, y cómo iba a hablar yo del tema de la unidad y la integración en Bolívar. Pero sí con la coincidencia de que, tal como él lo hizo, de que definitivamente son conceptos que en el Libertador nos llevan forzosa y obligatoriamente a un presente que de alguna forma ratifica aquello del carácter cíclico de la historia. Apenas teniendo 28 años, el 4 de julio de 1811, en un discurso a la Sociedad Patriótica, Bolívar concluía diciendo: pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad de Sudamérica. Vacilar es perdernos. Y con 28 años ya Bolívar había hecho suficiente o bastante estudios sobre las democracias en el mundo y sobre los poderes y sobre los imperios en el mundo. Y uno, cuando lee ese concepto de libertad que lo han referido los anteriores compañeros, en Bolívar se da cuenta que muy progresivamente y gradualmente Bolívar se fue dando cuenta de que era un proceso necesario, pero cada vez más insuficiente, porque no era posible que se autosustentaran en las condiciones históricas de aquella época. Y esa comprensión, que por supuesto en Bolívar no ocurrió de la noche a la mañana. De hecho, cuando uno quiere enfatizar o indagar sobre el Bolívar humano, el Bolívar imperfecto en términos de su condición de ser humano, esos 2 años que transcurrieron entre 1803 y 1805, con la muerte de su esposa María Teresa del Toro y Alaiza, el 22 de enero de 1803, y luego el juramento en el Monte Sacro en 1805. Esos 2 años son cruciales para comprender que hubo una etapa del Libertador que tuvo algunos episodios, digamos, en el plano personal de, digamos, confusión, de quizás inestabilidades emocionales propias de un evento de tanto impacto para su vida como fue la muerte de su primera esposa. Se han producido algunas películas, por cierto, que se han dado algunas licencias en mostrar a un Bolívar incluso excesivamente pagano y mundano. Yo no sé, no tengo los elementos para decir cuánto le hace juicio eso a la verdad, le hace honor a la verdad, pero lo cierto es que hubo ese episodio, digamos, en esos 2 años, donde un espíritu elevado llega un momento, con la ayuda, por cierto, de Simón Rodríguez, donde Bolívar definitivamente dice que su destino está hecho para
luchar por la libertad de los pueblos de América, y particularmente, en primer lugar, de Venezuela. Entonces, ese concepto de libertad en Bolívar, de libertad en términos de independencia, de zafarse de 3 siglos prácticamente de imperios en el continente, poco a poco van logrando esa conectividad, y uno piensa en una especie de reducción al absurdo. ¿Qué tal que en aquella época las comunicaciones hubieran sido la mitad de lo que son hoy en día? En el sentido de cómo la velocidad de muchas cosas hubieran cambiado en la historia. ¿Por qué digo esto? Porque las coincidencias que había, por ejemplo, en el tema de la libertad de los países de la América y de esta parte del sur del continente, en José de San Martín y Bolívar, eran mucho más grandes de lo que ellos creían. Y bueno, hubo un famoso encuentro acá, por cierto, en Guayaquil, de ambos, donde una preocupación central de ese encuentro para esa época, en el 1822, era el tema del destino de la libertad del Perú, y por supuesto, de todo el proceso que ya venía gestándose en el resto de los países. Entonces, el concepto de libertad fue cada vez más en Bolívar, digamos, desarrollándose con una vinculación intrínseca e inseparable del otro gran proyecto que refería al tema de la unidad. Y aquí quiero destacar que la unidad era, digamos, ese complemento indispensable para poder garantizar esas libertades que ya se habían gestado en la mayor parte de esos cinco países que Bolívar había libertado. Pero Bolívar siempre vio más allá, hablaba incluso del continente, y que esa unidad debía ser del continente, a propósito, por cierto, de lo que el profesor en el inicio también presentó sobre la confrontación de la idea de la libertad y la unidad en Bolívar con la idea del monroísmo en América, en la América, que ha pretendido siempre, pues, sentar un manejo hegemónico de los países de la región. Esa idea de la unidad, entonces, en Bolívar se convierte en una racionalidad política que transversalizó a lo largo de su última etapa, digamos hasta incluso en el momento de sus últimos días de vida, la convicción de que esa unidad no era ni siquiera un tema ya de que había que ir a algún tipo de negociación, sino que tenía que ser una lucha con la misma fuerza, la misma intensidad y las mismas armas quizá con las que se llevaron a cabo las libertades de los países. Esa idea de unidad que hoy uno, cuando evalúa lo que ha ocurrido en la región, como otras ideas del Libertador, es quizás la más importante en términos de su carácter inconcluso. Es decir, que no solamente sigue teniendo vigencia, como manifestaron los que me antecedieron en la palabra, de la llamada integración de América Latina. Pero quiero decirles en este punto que, en nuestra opinión, ha sido la mal llamada integración, que es mucho menos que la unidad. Y por eso no es casualidad que en el proceso de los últimos 15 o 20 años, y hablamos de 20 años para referir en el caso de Venezuela, todo el proceso que apuntaló el presidente Chávez en lo que fue el proceso de integración de Sudamérica, en esos 20 años, evidentemente la unidad de la que hablaba Bolívar y por la que luchó Bolívar
ya nació y se tuvo que confrontar con los enemigos naturales de la época. Y en la restauración, como se le llamó en algún momento a la unidad ahora de América del Sur, evidentemente que ha sido exactamente la misma situación con otros actores y otro momento histórico. Es decir, la unidad, en este caso de Sudamérica, tal como la pensó el Libertador y la pretendió hacer además para hablar de un evento importante como el Congreso Anfictiónico de Panamá, fue penetrada por enemigos de la unión de los países. Vale recordar o revisar la historia, lo que ocurrió en ese momento con los enviados por ejemplo, de países como México, y las pretensiones que los Estados Unidos tuvieron de boicotear aquel proceso, aquel hecho histórico que en la aspiración de Bolívar pretendía dar un salto cualitativo justamente en el proyecto de la unidad. Entonces yo quiero decirle a ustedes que todos sabemos y lo que hemos leído, lo que fueron los últimos días de la vida del Libertador, una de las frustraciones más importantes sobre las cuales sintió y sufrió el Libertador fue justamente que cuando ya tomó conciencia de su partida física respecto de lo que era su enfermedad, el Libertador sintió mucho el tema de lo que estaba a la vista de lo que iba a ocurrir. Incluso llegaron a mentirle sus más cercanos colaboradores con la idea de reducir el sufrimiento del Libertador que tenía, con lo que estaba sucediendo, por ejemplo, en Colombia, o estaba sucediendo en Venezuela en ese momento. Y el Libertador, unos días antes del 17, releyendo anoche algunos escritos, y particularmente el libro de García Márquez, relataba, el Gabo decía que le llevaron una carta donde le proponían resolver un conflicto que tenían unas provincias en Colombia, y la propuesta era que había que separar esas provincias. Esa era la solución que le mandaban desde Bogotá. Y el Libertador dijo una expresión como que esta gente lo que sabe es solo de dividir y de separar, y no de la unión de la cual hemos luchado y trajinado tanto. Entonces, ese concepto de unidad, ese concepto de unión de naciones, que el Libertador fue, digamos, enriqueciendo y convenciéndose tanto con su formación y sus convicciones políticas como con las propias experiencias, de ver lo posible y de convencer a sus colaboradores de que sí era posible lograr la unidad de varios países y que era posible mantener la Gran Colombia. Se confrontó desde los inicios con esos elementos que mostraba el almirante de una sociedad y de unas fuerzas armadas o de unos grupos de lucha armada que no tenían la organización suficiente inicialmente, pero que después, aún en la etapa cuando el Libertador logró medio organizar todo ese proceso de lo que fue el movimiento y la fuerza militar, lamentablemente no había algo que hoy en día, sí creo, en mi humilde opinión, es un elemento a favor que en la historia reciente de los últimos 20 o 30 años se ha instalado en nuestro pueblo, que es que hoy en día sí hay conciencia política de lo que significa la unidad en el pueblo. Pero si uno se pregunta en aquella época cuál era la conciencia política que había en los pueblos liberados, en los esclavos, más allá de su propia libertad individual, de lo que ella significaba, y del resto de ese mestizaje de aquel momento de la historia. Es decir, lo que quiero significar es que no significaron una fuerza motora o movilizadora que ayudara, digamos, a lograr efectivamente a lo interno esa convicción de la unidad, de la necesaria unidad para mantener el tema de la libertad de los pueblos. Entonces llegamos
a este momento histórico de 1989, 92 en el caso de Venezuela y hasta el 98 y 99 cuando el presidente Chávez gana la primera elección, y el presidente Chávez le tocó entonces confrontarse en la primera reunión que tuvo de presidentes de Sudamérica con un proceso de voluntades políticas al más alto nivel, que lo que proponían como preeminencia para la integración en la región eran los temas económicos, los temas de infraestructura y los temas financieros. No eran las garantías sociales que el Libertador hablaba y que el presidente Chávez desde el primer momento puso sobre la mesa. Y quiero decirle que en esa primera reunión que ocurrió en el año 2000, el presidente Chávez se negó a firmar aquella declaración, porque era la declaración del nacimiento de la iniciativa de la integración regional para la infraestructura suramericana, mejor conocida como el IRSA, que tenía una concepción y una complejidad que validaba y valoraba el que nuestros países en Sudamérica debían desarrollar sus infraestructuras portuarias y aeroportuarias para mejorar la extracción y la exportación de nuestras materias primas. El presidente Chávez siempre se opuso a aquello, y el presidente Lula terminó convenciendo al presidente Chávez de que firmara aquello y le prometió que iban a luchar por esos nuevos ideales que él estaba planteando en aquel momento. Y es que lo que plantea el presidente Chávez en términos de unidad de los pueblos de Sudamérica y de los gobiernos de Sudamérica era modificar la ecuación en la cual los procesos de integración apuntan a ser fines en sí mismos para los propósitos y los objetivos económicos y financieros. Es decir, que la integración estaba hecha con una lógica de la concepción neoliberal de que el mejoramiento económico de los países por la vía de un desarrollo natural iba a significar un mejoramiento de las condiciones sociales en cada uno de nuestros países. Esa lógica ni funciona, ni ha funcionado y ha sido un engaño permanente, no solamente en América Latina, sino en el mundo. ¿Y cuál era el cambio de la ecuación? El cambio de la ecuación era que lo económico, lo financiero y lo político, en términos de la unión de las naciones, tenía que garantizar el mejoramiento de la igualdad social y de las condiciones de inclusión social. Ese era el cambio de la lógica. Y quiero decirle, y aquí no puedo evitar el sesgo de haber participado desde el año 2006 en el nacimiento de lo que hoy conocemos como UNASUR, de que esa fue la tesis que finalmente se impuso. Basta leer el Tratado Constitutivo de UNASUR. A pesar de que los temas de infraestructura están porque son importantes, nadie niega eso. A pesar de que el tema económico está porque es importante, nadie lo niega. Entonces la nueva idea, la idea restaurada de la unidad de las naciones en Sudamérica tiene como prioridad la garantía de los temas sociales, de los que hablaba el Libertador y de los que se reivindicaban en términos de por qué debíamos estar unidos. Ahora, hay otro elemento importante, la unión y la integración. En nuestra opinión, la unión es un concepto superior de la integración. Pero la integración que habíamos tenido hasta finales de los años 80, ¿cuál había sido? Y que además revelaba el fracaso de que la superación de la pobreza o la contribución de la integración a la superación de la pobreza iba a venir bajo la lógica de que lo económico iba a ayudar a que lo social se equilibrara en nuestros países. Señores, sencillamente porque la integración lo que promovió en todas las experiencias, en todas, exceptuando la de UNASUR, que no se ha desarrollado aún totalmente, es que
la integración ha sido de los gobiernos y la integración ha sido de las empresas y de las grandes corporaciones. No ha sido de los pueblos. En el caso de Venezuela siempre decimos, entre las fronteras de Venezuela y Colombia, ¿cuál era la integración en la comunidad andina? Que los pobladores de San Antonio del Táchira vieran pasar a los transportes cargados por la frontera que iban directo a las grandes capitales. Y eso se derivaba en términos de ¿qué? Lamentablemente no tenía el impacto que nos han vendido en la lógica del neoliberalismo. Entonces, cuando ocurre la restauración, finalmente, que empezó en el año 2000 y que terminó en el año 2008, con el nacimiento de UNASUR, la idea de la unidad se concibió con una lógica distinta a lo que la integración había venido marcando en América Latina desde los años 50 y 60. Y esa idea de la Unión de Naciones que el Libertador planteó desde el Congreso Anfictiónico de Panamá tuvo, digamos, una primera luz teóricamente, en ese concepto de la Unión de Naciones Suramericanas. Y hoy en día, gran parte de la crisis institucional que tenemos en UNASUR es que la correlación política de aquellas fuerzas que dieron la posibilidad de que UNASUR naciera bajo esa lógica y no bajo la lógica de la comunidad andina o bajo la lógica del Mercosur, que Venezuela, por cierto, entró deliberadamente a politizar y a darle más carácter social. Esa lógica está en este momento parcialmente obstruida por quienes han llegado al poder nuevamente para decir la lógica tiene que cambiar otra vez, porque aquí lo importante es las grandes corporaciones y los intereses económicos y financieros. Entonces esa es la razón por la cual un país como Venezuela tiene una representación diplomática que hace vida aquí en UNASUR, y esa idea de unidad originaria del Libertador, de unión de naciones que proyecta a tener garantías o a pelear por garantías sociales, es la que nosotros vamos a defender. No vamos a permitir que desnaturalicen UNASUR. Se irán a construir otra integración, pero no será la de este UNASUR que se fundó en 2008. Allí hay otra evidencia histórica de la vigencia del pensamiento del Libertador. Lo recoge el propio Tratado de UNASUR, diciendo que se inspira en las ideas libertarias de Simón Bolívar. Bueno, no nombra a nadie en particular, pero evidentemente que están todos los de la región suramericana. Entonces, libertad y unidad es un binomio, digamos, que en este tiempo, como en el tiempo de Bolívar, es absolutamente inseparable en términos de su objetivo. Y si nos dieron la oportunidad de construir esa nueva concepción y de que hoy tenemos lo que Bolívar no tuvo en términos de empuje y acompañamiento social, de la conciencia política para defender un proceso, señores, la batalla no está perdida. La batalla por el ideal bolivariano sigue vigente y nosotros seguiremos adelante con ella. Contamos con ustedes. Muchas gracias. Razón del pueblo profunda, antes que todo se hunda, vamos de nuevo, Simón Bolívar, Simón. Del sur la voz amiga es la voz de José Artigas, que también tenía razón.